239 almas. Eso es lo que pesa el silencio antes de la tormenta. No pienses en ellos como pasajeros con nombres, pasaportes y sueños de vacaciones en Beijing. Míralos como lo que realmente eran en ese momento. Carne caliente, confinada en un tubo de metal que se desplazaba a 800 kilómetros por hora a través de un vacío negro que no perdona errores. La tecnología nos ha vuelto estúpidos. Nos hace creer que el cielo es una autopista segura, pero yo he estado en el mar el tiempo suficiente para saber que el aire es solo un océano más delgado y mucho más traicionero. El aire en la cabina de ese Boeing 777 debía oler a lo de siempre, una mezcla estéril de queroseno filtrado, café recalentado y el sudor rancio de cientos de cuerpos apretados en clase turista. El capitán Zahari y el primer oficial Farik estaban allí arriba, rodeados de pantallas brillantes y luces de neón que les decían que todo estaba bajo control. El mundo es un lugar pequeño cuando tienes un radar, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban mientras sobrevolaban el Golfo de Tailandia. Todo era rutina. Todo era paz. Pero la paz en el océano, ya sea de agua o de nubes, es la mentira más grande que te cuenta el diablo antes de cobrarte la deuda. Good night, Malaysian 370. Escucha bien esas palabras. No hay miedo en esa voz. No hay un temblor. No hay un aviso de incendio. No hay un grito de auxilio. Es la voz de un hombre que apaga la luz antes de irse a dormir. Pero lo que vino después no fue sueño. Fue una disección. A la 1:21 de la mañana, alguien estiró la mano y con la frialdad de un carnicero apagó el transpondedor. En un segundo, el avión dejó de ser una señal de datos para convertirse en un fantasma. Imagina el radar civil en Kuala Lumpur. La mancha verde simplemente parpadea y se va. Desaparece. No hay explosión, no hay restos cayendo como estrellas muertas. Solo el vacío. Dime, ¿qué harías tú en su lugar si supieras que el hombre que lleva el timón acaba de decidir que tú ya no existes para el resto del mundo? Mientras los pasajeros pedían otro vaso de agua o se acomodaban la manta para dormir, el oxígeno empezaba a ser un lujo que estaban a punto de perder. El avión no cayó. Eso es lo que los aficionados no entienden. El avión giró. Un giro brusco, manual, deliberado. Alguien puso sus manos sobre los controles y obligó a esa bestia de 300 toneladas a dar media vuelta, alejándose de su destino, alejándose de la civilización, buscando la oscuridad más profunda del estrecho de Malaca. Sientes el cambio en la presión de tus oídos, ¿verdad? El aire se vuelve delgado. El frío empieza a filtrarse por las paredes de la cabina. Ya no hueles el café, ahora hueles el ozono y el miedo seco que se te pega al paladar, como la sal de una ola que te golpea la cara. El avión cruzó la península, volando entre las sombras de los radares militares, jugando al escondite con la muerte. Los controladores de tráfico aéreo estaban allí, en sus salas con aire acondicionado, rascándose la cabeza, llamando a un fantasma que ya no quería responder. Es una sensación que conozco bien. Es el crujido de la madera antes de que el mástil se rompa. Es ese momento donde el capitán sabe algo que la tripulación ignora, que el barco ya ha empezado a hundirse, aunque todavía flote. El MH370 se convirtió en una tumba voladora mucho antes de tocar el agua. Alguien en esa cabina de mando tenía un plan. No fue un fallo eléctrico. Los fallos eléctricos no navegan con puntos de referencia específicos. Esto fue una ejecución de 239 personas que ni siquiera tuvieron la cortesía de un grito. El gigante de acero seguía rugiendo, sus motores Rolls-Royce devorando toneladas de combustible mientras se adentraba en el silencio total. Abajo, el mar esperaba. Un mar que no tiene memoria y que no pide permiso para tragarse lo que le pertenece. El radar militar tailandés vio una señal intermitente, un eco de algo que se movía hacia el oeste, hacia el Gran Sur. Pero nadie hizo nada. Nadie envió un caza. Nadie preguntó por qué un avión comercial estaba haciendo maniobras de combate en medio de la noche. La negligencia humana
es el mejor cómplice del abismo. Y así, mientras el mundo dormía, el vuelo 370 dejaba atrás la última luz de la costa. El olor a tierra desapareció, reemplazado por la inmensidad negra y el sabor a metal en la boca de quienquiera que estuviera vivo en esa cabina. Estaban solos, completamente solos en un planeta hiperconectado que de repente se les quedó grande. Pero aquí es donde la historia deja de ser un misterio y empieza a ser una pesadilla. Porque el avión no se estrelló ahí, no todavía. El radar militar lo perdió de vista en el límite de su alcance, justo cuando el avión apuntaba su nariz hacia el lugar más desolado de la Tierra, el Océano Índico Meridional. Alguien acababa de robarse un avión lleno de gente y lo estaba llevando a un lugar donde nadie, absolutamente nadie, podría escucharlos morir. Olvídate de las películas de acción donde los pilotos luchan contra las palancas mientras el humo llena la cabina. La realidad es mucho más silenciosa y por eso mismo más asquerosa. A la 1:21 de la mañana, el MH370 no cayó del cielo. Fue secuestrado por una mano que conocía cada interruptor, como un cirujano conoce el recorrido de una arteria. El transpondedor se apagó. No fue un cortocircuito, fue una decapitación electrónica. Imagina que estás en medio del océano y de repente apagas el faro, rompes la brújula y lanzas la radio por la borda. Eso es lo que hicieron. Dejaron al mundo ciego. El avión hizo un giro hacia la izquierda, pero no fue un giro errático, no fue el balanceo de un barco herido por una vía de agua. Fue un giro de combate. Alguien en esa cabina de mando movió la columna de dirección con una calma que me revuelve el estómago. Cruzaron de nuevo la península de Malaca. Abajo, las luces de las ciudades debían verse como brasas agonizantes en un brasero viejo, pero allá arriba, el aire empezaba a oler a otra cosa. Empezaba a oler a ozono y a esa sequedad metálica que te raspa la garganta cuando el sistema de presurización se manipula a propósito. Dime, ¿qué harías tú si de repente sientes que el aire se escapa de tus pulmones mientras el avión gira hacia la nada? El radar militar tailandés y el malasio captaron el rastro, una mancha gris moviéndose por donde no debía. No era un avión civil perdiendo altura, era un depredador moviéndose entre las sombras de los puntos ciegos. Volaba bajo, luego alto, como un animal que intenta sacudirse los parásitos. Los operadores de radar, esos burócratas con uniforme que beben café tibio frente a las pantallas, vieron la señal y se encogieron de hombros. Es un vuelo comercial, pensaron. La negligencia es una plaga que mata más gente que el mismo mar. Dejaron que ese ataúd de metal cruzara sus fronteras sin hacer una sola pregunta, mientras el hombre al mando terminaba de trazar su obra maestra de desaparición. Sientes el frío, ¿verdad? A esa altura, sin la calefacción adecuada, el metal del avión empieza a quejarse. Cruje. No es el crujido de la madera de un viejo bergantín, es un gemido agudo, una vibración que te sube por los dientes. En la cabina de pasajeros, las máscaras de oxígeno debieron caer. Plástico barato colgando del techo, un último sorbo de vida química para gente que ya estaba sentenciada. Si alguien estaba despierto, debió mirar por la ventanilla y ver que las estrellas no estaban donde debían. El avión no iba hacia el norte, estaba buscando el estrecho de Malaca, el cuello de botella más transitado del mundo, para luego perderse en el vacío absoluto del Índico. He visto hombres en botes salvavidas mirar a sus compañeros y empezar a calcular cuánta carne hay en un muslo. Es la mirada del hambre. Pero lo que pasaba en ese avión era un hambre distinta, el hambre de olvido de alguien que quería que el mundo entero se preguntara por él para siempre. El avión sobrevoló la isla de Penang, la tierra natal del capitán. ¿Fue un último adiós? ¿O solo una referencia visual para asegurarse de que el rumbo hacia el suicidio era el correcto? La garganta se te cierra, el aire escasea. El olor a miedo en un espacio cerrado es inconfundible. Es un olor agrio, como leche cortada y orina fría. 239 personas atrapadas en un tubo que ahora es un proyectil guiado por un fantasma.
El piloto automático fue reprogramado. Los sistemas de comunicación estaban muertos. Solo quedaba el rugido de los motores, ese zumbido constante que se convierte en parte de tu propia respiración hasta que dejas de oírlo. El MH370 ya no era un avión, era un mensaje escrito en el cielo que nadie quería leer. Alguien sabía exactamente lo que hacía, evitó los radares indonesios bordeando su espacio aéreo. Fue una navegación quirúrgica, una danza entre las sombras de la soberanía nacional. Mientras en tierra los teléfonos de emergencia empezaban a sonar y los familiares sentían el primer pinchazo de la angustia en el pecho, el avión se asomaba al borde del abismo. Ya no había vuelta atrás, ya no había tierra firme a la vista, solo el horizonte negro, donde el cielo y el agua se funden en una sola boca hambrienta. El avión se inclinó hacia el sur, hacia el lugar donde no hay rutas comerciales, donde no hay barcos de pesca, donde solo existe el rugido de los 40 bramadores y las olas que pueden partir un casco como si fuera una cáscara de nuez. Alguien decidió que ese sería el final, no una playa, no una montaña, el olvido líquido. Y ahí es cuando te das cuenta de que el verdadero terror no es el impacto. El verdadero terror es la espera. Esas 7 horas que estaban por venir, volando sobre un desierto de agua, con los motores gritando en la oscuridad y el oxígeno agotándose lentamente hasta que solo queda el silencio de los muertos. Pero lo más aterrador no es que el avión se perdiera, lo más aterrador es que por un momento alguien tuvo el control total de nuestra insignificancia. Dime, ¿puedes sentir cómo el frío te sube por las piernas mientras el avión apunta su nariz hacia el fin del mapa? Porque lo que viene ahora no es solo un vuelo largo, es el momento en que la tecnología se rinde y le devuelve el mando a la negrura absoluta del océano. El giro ya terminó, ahora solo queda la caída. Pero esa caída va a durar mucho más de lo que cualquiera de esos pobres diablos pudo imaginar. 7 horas. 7 horas de un motor rugiendo en la oscuridad absoluta, como el gruñido de un animal que sabe que su presa ya no puede escapar. Imagina el escenario. No hay radio, no hay luces de navegación, no hay contacto con el mundo de los vivos, solo un gigante de metal surcando el aire sobre el océano Índico, un lugar tan remoto que incluso las ballenas se sienten solas. Pero dentro de ese tubo, el aire ya no es aire, es un veneno invisible. La teoría más probable, la que me hace escupir el sabor a sal de la boca, es la despresurización. Alguien en esa cabina, con la calma de un carnicero que afila su cuchillo, manipuló las válvulas. Sientes el tirón en los oídos, un dolor agudo, como si te clavaran agujas de coser en los tímpanos. El oxígeno empieza a escaparse por las juntas, siseando como una serpiente que abandona un barco que se hunde. Las máscaras caen, esas pequeñas copas de plástico amarillo que huelen a goma vieja y a productos químicos baratos. Te dan 12, tal vez 15 minutos de aliento, y después, la nada. ¿Qué harías tú en su lugar cuando el oxígeno se acaba y el sueño empieza a pesarte en los párpados como si fueran de plomo? Los pasajeros se hunden en una hipoxia dulce. No hay pánico de película, no hay gritos desgarradores, solo una confusión lenta, una risa boba que se apaga mientras el cerebro se queda sin combustible. Uno a uno, los corazones bajan su ritmo. El frío del exterior, a 60 grados bajo cero, empieza a morder el fuselaje. El condensado de la respiración se congela en las ventanillas, creando flores de hielo que nadie está despierto para ver. El olor a miedo se congela también, reemplazado por el hedor metálico del aire reciclado y el frío seco que te quema la nariz. Mientras tanto, el avión sigue volando. El piloto automático es un esclavo perfecto. No cuestiona por qué el rumbo apunta hacia el vacío del sur. No le importa que los asientos estén llenos de cuerpos que ya no respiran o que lo hacen con un estertor agónico, ese sonido que hace la garganta cuando está tan seca que parece que se va a romper como madera vieja. He visto ese mismo brillo en los ojos de hombres que llevan 10 días a la deriva, cuando la sed les quema la razón y empiezan a mirar el brazo del compañero como si fuera un trozo de cecina. Pero en el MH370 no hubo tiempo para comerse los unos a los otros.
El sueño fue más rápido. 7 horas. Es el tiempo que tarda un turno de guardia en un pesquero infernal, pero aquí, cada minuto era un kilómetro más hacia el olvido. En tierra, el satélite Inmarsat recibía un ping cada hora, un pulso electrónico, un latido robótico que decía, sigo vivo, sigo volando. Pero era un latido de un cadáver. Un avión lleno de gente muerta, o muriendo, atravesando la noche sobre el mar más peligroso del planeta. El combustible se consumía, litro a litro, con un siseo constante que era la única música en ese ataúd de aluminio. El aire en la cabina debía de ser insoportable al final. Un olor rancio, pesado, como el de una bodega de carga llena de pescado que lleva semanas pudriéndose bajo el sol. Pero nadie se quejaba, nadie se movía. Los niños, los ancianos, los amantes que se daban la mano, todos convertidos en estatuas de carne fría, mientras el Boeing seguía su curso suicida. Es la soledad más absoluta que puedo imaginar. Ni siquiera en un bote a la deriva, rodeado de tiburones que golpean la madera con sus colas, te sientes tan desconectado de la existencia como en ese vuelo fantasma. Dime, ¿puedes sentir el crujido del metal bajo la presión del viento? No hay estrellas en el Índico cuando la tormenta arrecia abajo, solo una negrura que te envuelve como un sudario húmedo. El capitán, o quien quiera que estuviera al mando, tal vez llevaba una máscara de oxígeno profesional, conectado a los tanques de reserva, mirando cómo el indicador de combustible bajaba lentamente hacia el cero. Mirando el horizonte, esperando el momento en que el rugido de los motores se convirtiera en un silencio aterrador. Porque el silencio llega, siempre llega. En el mar, el silencio es el preludio del impacto. 7 horas de vuelo para llegar a ninguna parte. 7 horas para asegurarse de que nadie encontrara jamás los restos. El avión es un proyectil de inercia, un peso muerto que pronto será reclamado por el abismo. La sed ya no importa. El miedo ya no importa. Solo importa la gravedad, que espera paciente a que el último gramo de queroseno se evapore. La tecnología es un chiste de mal gusto. Tenemos satélites que pueden leer la marca de un cigarrillo en el suelo, pero no pudimos ver a un gigante agonizando durante 7 horas en el patio trasero del mundo. El avión sigue adelante, las luces de la cabina tal vez parpadeando mientras la energía flaquea. Es un baile de sombras, una procesión de fantasmas hacia el sur profundo. ¿Y el mar? El mar ya está abriendo la boca, relamiéndose con el sabor a metal y a olvido que se le viene encima. Zaharie Ahmad Shah. Un nombre que suena a rutina, a uniforme planchado y a galones dorados que brillan bajo el sol de la mañana. Pero yo no veo el uniforme. Yo veo lo que queda cuando desollas a un hombre y solo dejas sus obsesiones al aire, como carne de ballena pudriéndose en la cubierta bajo un sol que no perdona. He conocido a capitanes que amaban su barco más que a su propia sangre. Hombres que sentían cada remache como si fuera un nervio en su propio cuerpo. Zaharie era uno de esos. Pero su amor no era el de un protector, era el hambre de un dios que decide cuándo se apaga la luz de la estancia. En el sótano de su casa, lejos del ruido de la familia y el olor a comida casera, tenía su altar, un simulador de vuelo, un esqueleto de cables, plástico y pantallas que escupían una luz azulada sobre su rostro cada noche. Imagínalo ahí, sentado en la penumbra, mientras el resto del mundo duerme. El olor del plástico recalentado, el zumbido de los ventiladores del computador y el sabor amargo de un café frío que ya sabe a ceniza. Sus manos, esas manos que debían proteger a 239 personas, estaban practicando cómo desaparecer. No era un juego, era un ensayo para el olvido. Los investigadores encontraron rutas borradas en su disco duro, una trayectoria que terminaba en el sur profundo del Índico, justo donde los mapas se quedan en blanco y el agua tiene el color del plomo fundido. Dicen que estaba deprimido, que su matrimonio era un barco con 1000 vías de agua, que la política le quemaba las entrañas. Tonterías. La tristeza de un hombre es un océano demasiado profundo
para que un burócrata con corbata lo entienda. Yo lo veo de otra forma. Veo a un hombre que se cansó de ser un engranaje y decidió convertirse en el eje que rompe la máquina. Dime, ¿qué harías tú si tuvieras el poder de llevarte el secreto más grande del siglo a la tumba solo porque puedes? He visto esa mirada antes, en botes salvavidas, cuando la sed te quema la garganta como si hubieras tragado arena hirviendo y la lengua se te hincha hasta que no puedes cerrar la boca. Hay hombres que, en medio de la desesperación, se vuelven lobos. Miran a los demás y ya no ven compañeros, ven recursos o ven estorbos. Sahari no necesitaba comerse a su tripulación, necesitaba que su ausencia fuera eterna. El narcisismo es un veneno más letal que el cianuro. Querí ser el dueño de su propio final, un director de orquesta dirigiendo una sinfonía de motores Rolls-Royce hacia el silencio absoluto. El día del vuelo se puso su gorra, se despidió de su mujer y caminó hacia el avión con la calma de quien ya está muerto por dentro. El aire en la cabina, antes del despegue, debía oler a limpieza industrial y a ozono, pero para él ya olía a sal y a abismo. Él sabía que ese café que le servía la azafata era el último. Sabía que esas voces que reían en la cabina de pasajeros eran solo ecos de un mundo que ya había decidido abandonar. No era un loco gritando en una esquina, era un profesional del vacío. Y eso, amigo mío, es lo que realmente da miedo. Los héroes mueren salvando a otros. Los verdugos mueren llevándoselos consigo. ¿Qué pasó por su mente cuando cerró la puerta de la cabina y dejó fuera al primer oficial? Quizás, en ese momento, el crujido del cierre metálico sonó como el cerrojo de una celda. Estaba solo, el amo del aire. Sentía la vibración del avión bajo sus pies, el ronroneo de los motores que pronto serían sus enterradores. No había odio, solo una determinación fría, como el hielo que se forma en las alas a gran altura. Se puso la máscara de oxígeno, ajustó el rumbo y esperó. Esperó a que el combustible se agotara mientras contemplaba la negrura del mar abajo, un espejo negro que reflejaba su propia alma vacía. No busques una nota de suicidio. El MH370 es su nota, escrita en las profundidades, donde la presión es tan fuerte que aplasta los huesos hasta convertirlos en polvo. Sahari no dejó un mensaje, porque él era el mensaje. Un hombre que se tragó un avión entero para que nadie pudiera encontrar los pedazos de su miseria. He visto naufragios donde el capitán se hunde con su barco por honor. Este hombre se hundió con su barco para que el honor fuera una pregunta que nadie pudiera responder. Dime, ¿puedes confiar en el hombre que lleva el timón? Cuando sabes que ha pasado meses buscando la ruta más corta hacia el infierno. Porque mientras el avión seguía su curso hacia el sur, Sahari Ahmad Shah ya no era un piloto, era el guardián de un secreto que pesa más que todo el metal del mundo, un secreto que ahora descansa bajo 4 kilómetros de agua fría, donde ni siquiera la luz se atreve a bajar. Su simulador en casa estaba en silencio, pero en el aire, la realidad superaba a la ficción con el rugido de un motor que se negaba a apagarse hasta que el sacrificio estuviera completo. La tecnología es una puta mentirosa. Nos han vendido la idea de que el mundo es un pañuelo, que cada centímetro de este peñasco flotante está bajo la mirada de un ojo de vidrio en el espacio. Pero cuando el MH370 se hundió en la nada, la tecnología se quedó callada como un marinero que ha visto al kraken y ha perdido la lengua. No hubo señales, no hubo balizas, solo un vacío que se tragó 239 vidas sin eructar. He pasado noches en botes de remos, donde lo único que oyes es el bofetón del agua contra la madera podrida, y te aseguro que el silencio del Índico es un animal que muerde. Imagina a las familias en los aeropuertos. El olor a moqueta sucia, el aire acondicionado reseco y el café de máquina que sabe a plástico quemado. Miran las pantallas de llegada. Retrasado, dicen primero. Luego, simplemente desaparece la línea del vuelo. Es una agonía lenta, como la gangrena que te sube por la pierna después de un golpe en alta mar. Empieza con un pinchazo y termina con el hedor de la carne muerta. Los teléfonos móviles sonaban y sonaban en el vacío. Algunos decían que daban tono, como si alguien, en algún lugar bajo las olas o en una isla olvidada, estuviera mirando la pantalla iluminada en la oscuridad. Pero nadie contestó.
Nunca. Esa es la verdadera crueldad del mar. No te mata de golpe, te mata con la esperanza. Los expertos en trajes caros hablaban de radares, de satélites, de boyas inteligentes. Basura. Todo eso no sirve de nada cuando el océano decide que algo es suyo. El Índico no es un mar, es un vertedero de secretos. El agua allí tiene un color plomizo, un gris sucio que parece aceite de motor usado. La sed de respuestas de esas madres, de esos hijos, era como la sed de un náufrago que empieza a beber agua salada. Sabes que te va a volver loco, sabes que te va a destrozar los riñones, pero no puedes parar porque el vacío en el pecho es más grande que el sentido común. Pasaron los días, las semanas. Los barcos de búsqueda surcaban las olas, gastando millones en combustible que olía a pura desesperación. He visto hombres en cubierta mirar el horizonte hasta que los ojos se les ponen rojos y la piel se les cae a tiras por el salitre, buscando una mancha de aceite, un trozo de espuma blanca que no sea una ola. Pero el MH370 no dejó ni una gota. Nada. Ni un chaleco salvavidas flotando como una medusa muerta, ni una maleta llena de ropa de verano, ni un zapato perdido. El océano se lo tragó entero, lo masticó y lo envió al fondo sin dejar rastro en la superficie. Dime, ¿qué harías tú cuando te das cuenta de que todo tu mundo, toda tu familia, ha sido borrada del mapa por un simple interruptor? Es una soledad que te hiela los huesos. Es como estar en un barco que hace aguas y darte cuenta de que el tipo que tiene los tapones está sentado en el fondo, riéndose. La tecnología moderna es un castillo de naipes, un poco de interferencia, una batería que muere, un hombre con un plan, y de repente volvemos al siglo XIX, donde el mar era un monstruo que devoraba barcos y nadie preguntaba por qué. El olor de la oficina de crisis en Kuala Lumpur debía ser el olor del fracaso, cigarrillos baratos, sudor de miedo y el rancio aroma de los papeles que no dicen nada. Buscaban en el lugar equivocado. Durante semanas enviaron barcos al mar de China, mientras el cadáver de metal descansaba a miles de millas de distancia, en el sur, donde el agua está tan fría que el hierro se vuelve quebradizo. Es la ceguera del hombre moderno, que confía más en lo que dice una pantalla que en lo que dicta la lógica de la oscuridad. He visto naufragios donde el capitán se aferra al timón hasta que los peces le limpian los huesos. Aquí, el capitán se llevó el timón, el barco y hasta la memoria del rumbo. ¿Sabes lo que es la mirada de un hombre que sabe que no va a ser rescatado? Es una mirada vítrea, donde la pupila se dilata buscando una luz que no existe. Así estaban las familias, así estaba el mundo, mirando un agujero negro en el mapa. No había señales de vida, porque la vida ya no tenía permiso para existir en ese espacio aéreo. Solo quedaba el crujido de las corrientes submarinas y el siseo del lodo tragándose los restos del avión. 7 horas de vuelo en silencio total terminaron en un impacto que nadie oyó. Y luego, el olvido. Un olvido que pesa más que el plomo. Un olvido que huele a azufre y a profundidad abisal. Dime, ¿puedes sentir cómo se te seca la lengua al pensar que mañana podría ser tú el que no dé señal de vida? Porque el radar sigue girando. Las pantallas siguen brillando, pero ahí fuera, en el azul oscuro, el MH370 nos sigue demostrando que somos nada, absolutamente nada. El tiempo pasa, el metal se oxida y las familias siguen esperando un mensaje que se perdió en la frecuencia del abismo. La próxima vez que mires tu teléfono y veas las barras de cobertura, recuerda que hay lugares donde la señal no llega y que esos lugares son los que realmente mandan. El mar es un animal paciente, pero tiene una digestión pesada. Tarde o temprano, termina escupiendo lo que no puede disolver en su estómago de sal y oscuridad. Pasaron 500 días, 500 amaneceres donde el mundo se olvidó de que un gigante de acero se había evaporado. Y entonces, en una playa de la isla de la Reunión, el océano nos arrojó un pedazo de hueso metálico a la cara. Un flaperón, un trozo de ala, cubierto de percebes y de ese limo verdoso que huele a muerte estancada y a naufragio viejo.
He visto restos de barcos que llevan décadas pudriéndose en la costa, y te digo que el metal no miente. Ese flaperón no llegó allí por un milagro, llegó empujado por las corrientes del Índico, flotando como el cadáver de una ballena que ha sido devorada por los tiburones hasta dejar solo el cartílago. El olor de ese pedazo de avión debió ser insoportable para los que lo encontraron. Una mezcla de podrido marino, aluminio corroído y ese aroma químico a fluido hidráulico que se niega a desaparecer. Es el olor de la evidencia que nadie quería encontrar, porque confirma que el ataúd está abierto. Dime, ¿qué harías tú si estuvieras caminando por la arena y te encontraras con el único testigo de una masacre de 239 personas? Los expertos se lanzaron sobre ese trozo de metal como buitres sobre una osamenta. Lo miraron con lupas, midieron cada grieta, cada remache arrancado. Pero yo no necesito un microscopio para saber lo que pasó. El metal nos gritó la verdad a los que sabemos leer las cicatrices del impacto. El borde de salida estaba destrozado de una forma específica, no estaba extendido para un amerizaje controlado. No hubo un héroe intentando posar el avión sobre las olas como si fuera un cisne de papel. Fue un impacto violento, un descenso a alta velocidad, una caída suicida donde el avión golpeó el agua con la fuerza de un mazo de 1000 toneladas contra un yunque de granito. Sientes el crujido, ¿verdad? El sonido del aluminio desgarrándose, separándose de los largueros como la piel se separa del músculo cuando te azotan con un cabo de cáñamo mojado. En ese momento, el avión dejó de ser una máquina de precisión para convertirse en confeti de lujo. El flaperón se desprendió mientras el resto del fuselaje se hundía hacia el abismo, llevándose consigo los secretos, las maletas y los cuerpos que para entonces ya no eran más que bultos de carne fría y presurizada. He estado en cubiertas donde la sed te hace ver visiones, donde el hambre te hace mirar a tu compañero y preguntarte a qué sabrá su lengua si la cortas y la secas al sol. Esa es la desesperación pura. Pero lo que ese trozo de ala nos cuenta es una desesperación mecánica. Alguien mantuvo el control hasta el último segundo para asegurarse de que el golpe fuera definitivo. El mar no lo rompió. El hombre que lo pilotaba lo usó como un proyectil contra el horizonte líquido. El crujido de ese metal al romperse fue el último grito que el MH370 lanzó al mundo. Un grito que viajó miles de kilómetros por las corrientes hasta terminar en manos de unos barrenderos de playa. Los percebes que se pegaron al flaperón son pequeños cronómetros biológicos. Nos dicen cuánto tiempo estuvo a la deriva, cuánta agua tragó, qué tan profundo fue el viaje antes de que el gas de la descomposición o las burbujas de aire atrapadas lo subieran a la superficie. Es irónico, ¿no? Un avión de millones de dólares, la cúspide de la ingeniería humana, reducido a un refugio para crustáceos y algas que huelen a alcantarilla marina. Pero lo más aterrador no es lo que encontramos, sino lo que falta. Si ese trozo de ala apareció allí, significa que el resto del avión está en algún lugar donde el sol nunca llega, donde la presión es tan grande que los pulmones estallan y los ojos se salen de sus órbitas. El flaperón fue solo una distracción, un trozo de carne que el mar nos tiró para que dejáramos de buscar en su sótano. Dime, ¿puedes sentir el sabor a óxido en tu garganta? Ese sabor es el que queda cuando te das cuenta de que no hay sobrevivientes, no hay islas desiertas y no hay esperanza. Solo hay escombros en la costa, recordándonos que, por mucho que volemos, siempre terminamos siendo comida para los peces o basura para las mareas. El metal está retorcido, el limo está seco y la verdad sigue sumergida en un lugar donde nadie tiene el valor de bajar. Solo quedan las preguntas, tan vacías y saladas como el viento que sopla sobre una tumba sin nombre. El Índico Sur no es agua. Es un muro de plomo líquido que te aplasta el alma mucho antes de que la presión te reviente los pulmones. He navegado por lugares donde el mapa se rinde, donde las olas tienen el tamaño de catedrales y el viento suena como el lamento de 1000 ahorcados, pero lo que hay debajo del MH370, eso es otra clase de infierno. Es un agujero negro que no emite luz, solo un frío que te muerde los huesos
hasta que se vuelven quebradizos como el coral muerto. Allí abajo, a 4000 metros de profundidad, el tiempo no existe. Solo existe el peso. Imagina enviar robots al fondo de una cima, donde la presión es tan brutal que un casco de acero se arruga como una lata de cerveza bajo la bota de un estibador borracho. El olor en esos barcos de búsqueda es el olor del fracaso tecnológico. Aceite hidráulico caliente, electrónica quemada y el sudor rancio de hombres que llevan meses mirando una pantalla granulada, buscando una sombra que no sea una roca. La sed de encontrar algo, lo que sea, se te pega al paladar como el sabor a cobre de tu propia sangre después de un golpe. Es una sed que no se quita con agua dulce. Es un hambre de respuestas que te hace ver formas donde solo hay lodo abisal. Dime, ¿qué harías tú si tuvieras que buscar una aguja en una catedral a oscuras, llena de escombros y sin una sola vela? Eso es lo que intentaron hacer. El relieve del fondo del Índico es una pesadilla de picos volcánicos, valles profundos y llanuras de fango que se tragan cualquier cosa que caiga en ellas. He visto naufragios desaparecer en el barro en cuestión de horas, succionados por la tierra como si el océano quisiera esconder su crimen. El MH370 no está descansando en un pedestal, está enterrado bajo toneladas de sedimento, convertido en un arrecife de aluminio y carne congelada que nunca verá el sol. Gastaron $200 millones, la búsqueda más cara de la historia de la humanidad, para encontrar absolutamente nada. Es la arrogancia del hombre moderno, que cree que porque puede mapear la luna, puede dominar el sótano de su propia casa. El mar se ríe de nosotros. Se ríe con ese sonido sordo de las corrientes profundas que mueven los restos como si fueran juguetes rotos. ¿Sabes lo que es la mirada de un operador de sonar después de 12 horas de ver solo estática? Es la misma mirada que tienen los náufragos cuando se dan cuenta de que el barco que vieron en el horizonte era solo un espejismo de su propia locura. Empiezan a verse unos a otros como carne, como piezas de un rompecabezas que ya no encaja. El silencio allí abajo es total. No hay ballenas, no hay peces de colores, solo criaturas ciegas, pálidas como fantasmas, que nadan entre los restos de lo que alguna vez fue un asiento de primera clase o una maleta llena de recuerdos de un viaje que nunca terminó. El olor a ballena muerta que flota en la superficie cuando un gigante encalla es perfume comparado con el hedor a tumba estancada que debe haber en ese fuselaje. El metal cruje, comprimiéndose centímetro a centímetro, mientras el océano intenta terminar de digerir el banquete que el capitán Sahari le sirvió en bandeja de plata. He estado en botes donde el crujido de la madera es lo único que te mantiene despierto, recordándote que solo un par de tablas te separan de la eternidad. En el Índico, esas tablas son de fibra de carbono y titanio, pero el resultado es el mismo. El abismo siempre gana. Los robots bajaron, sus luces amarillentas cortando la negrura como cuchillos desafilados, y lo único que encontraron fue la inmensidad de nuestra propia ignorancia. El MH370 se deslizó por las laderas de una montaña submarina y se acomodó en la oscuridad, lejos de los radares, lejos de los satélites, lejos de las lágrimas de los que se quedaron en tierra. Dime, ¿sientes el frío que sube desde el suelo? Es el frío de la profundidad absoluta. Es el lugar donde la verdad no importa porque no hay nadie para contarla. El agujero negro del Índico es el recordatorio final de que somos invitados no deseados en este planeta de agua. Podemos volar a 10.000 metros, podemos sentirnos dioses con nuestros teléfonos y nuestros motores, pero al final, todos somos comida potencial para el vacío. El avión está allí, deshaciéndose átomo a átomo en una sopa de sal y olvido. Las cajas negras guardan sus secretos en circuitos integrados que ya son solo chatarra inservible. No hay gloria en esta búsqueda, solo el rastro de nuestra propia debilidad frente a un océano que no sabe lo que es la piedad. Escucha el silencio. Ese es el sonido del MH370.
Un eco que se apaga en el fondo de una catedral de agua, donde la única ley es la gravedad y la única recompensa es la desaparición total. Dime, ¿qué harías tú si supieras que tu destino final es ser una sombra en el fondo de un mapa que nadie podrá completar jamás? Cuando el hombre tiene miedo y la garganta se le seca como el cuero de una bota vieja, empieza a inventar monstruos para no mirar la realidad a los ojos. He visto a marineros en botes a la deriva jurar que han visto sirenas, cuando en realidad solo eran focas pudriéndose. Y con el MH370 ha pasado lo mismo. La gente prefiere creer en cuentos de hadas oscuros, en secuestros remotos por parte de la CIA o en bases secretas en islas perdidas, porque la verdad sabe a óxido y a un vacío que no tiene fondo. Prefieren la conspiración al hecho de que un solo hombre con un plan puede borrarlos a todos de la existencia con un simple movimiento de muñeca. Dicen que el avión fue derribado porque llevaba una carga secreta en la bodega. Hablan de tecnología de guerra, de microchips que iban a cambiar el mundo. Basura. He estivado carga suficiente en mi vida para saber que lo que realmente pesa en un barco o en un avión no son los secretos de Estado, es la negligencia y la mala suerte. El olor en esa bodega de carga no era de espionaje, era el olor rancio de mangostanes pudriéndose y baterías de litio que, si bien pueden arder, no explican una navegación quirúrgica de 7 horas hacia el sur profundo. La sed de intriga de la gente es como la sed del náufrago que bebe agua de mar, solo les hincha la lengua y les revuelve las tripas hasta que pierden el juicio. Dime, ¿qué harías tú si te dijeran que la tecnología que llevas en el bolsillo es un juguete comparado con la inmensidad de un océano que no deja rastro? Es más fácil culpar a un satélite espía o a un hacker ruso que aceptar que estamos solos. He oído la teoría de que el avión aterrizó en Diego García, que los pasajeros están vivos en alguna parte. Es el delirio de los que no pueden soportar el olor a ballena muerta que desprende un naufragio real. La realidad no tiene un final feliz, ni un villano de película con un botón rojo. La realidad es un fuselaje rompiéndose contra el agua a 800 kilómetros por hora, convirtiendo los huesos en astillas y los recuerdos en confeti húmedo. La realidad es mucho más aterradora que cualquier conspiración. Se aferran a la idea de un secuestro remoto, de que alguien desde tierra tomó el control de los mandos. Es la misma mirada que tienen los hombres en el bote cuando empiezan a sospechar del compañero que tiene el último resto de comida. Buscan un culpable externo para no admitir que el sistema en el que confían es un castillo de naipes. Los hechos fríos, esos que te cortan como el viento del Antártico, nos dicen que el avión fue pilotado manualmente. Alguien conocía los puntos ciegos, alguien sabía cuándo girar, alguien sabía cuándo morir. No fue un algoritmo, fue una mano de carne y hueso, una mano que probablemente estaba sudando mientras el aire en la cabina se volvía cada vez más delgado. Sientes el crujido de la razón, ¿verdad? Es como el crujido de la madera de un mástil que está a punto de partirse bajo una tormenta fuerza 10. Las teorías de conspiración son solo el ruido que hacemos para no escuchar el silencio del Índico. Hablan de aviones gemelos, de cambios de identidad en la pista. He visto naufragios donde los familiares se niegan a aceptar el cuerpo del ahogado porque no lleva el reloj puesto. El ser humano es una criatura patética cuando se enfrenta al olvido absoluto. El MH370 no está en una base militar secreta. Está donde el metal se vuelve quebradizo por el frío y donde las corrientes mueven los restos de los asientos como si fueran algas muertas. La mirada de los conspiranoicos es la mirada de la locura por inanición. Empiezan a ver patrones en la estática de la radio. Empiezan a ver rostros en la espuma de las olas. Pero yo he estado en el agua. He sentido el sabor a sal quemándome las llagas de la boca. Y te digo que el mar no guarda conspiraciones, solo guarda cadáveres y chatarra. El análisis de los satélites de Inmarsat, aunque les duela a los que buscan alienígenas, es la única brújula que tenemos, y esa brújula apunta al sur, al vacío, al final de todo. No hubo interferencia externa, no hubo un misil invisible, solo hubo un hombre, una máquina y un océano que no hace preguntas.
Separar el ruido de los hechos es como limpiar una herida con agua sucia. Duele, escuece y probablemente se infecte, pero es lo único que nos acerca a la verdad. La verdad es una herida abierta que no va a cerrar nunca, porque aceptar que un avión de ese tamaño puede simplemente desvanecerse por la voluntad de una sola persona es aceptar que ninguno de nosotros está realmente a salvo. Dime, ¿puedes dormir tranquilo creyendo que hay una gran mano oculta manejando los hilos? ¿O prefieres la pesadilla de saber que el hilo se puede cortar en cualquier momento y nadie irá a buscarte? Las conspiraciones son el consuelo de los débiles. El vigía solo cree en lo que el mar escupe y en lo que el radar registra antes de morir. Y lo que el radar registró fue un viaje solitario hacia el patíbulo líquido. Todo lo demás es humo, el mismo humo que sale de una hoguera de náufrago que nadie va a ver jamás en la inmensidad de la noche. Quédate con tus teorías si te ayudan a respirar. Pero aquí abajo, en el mundo real, el único misterio es cuánto tiempo tardará el abismo en olvidarnos por completo. Se acabó. Las luces de la sala de crisis se han apagado, los burócratas han vuelto a sus despachos con aire acondicionado y el mundo ha pasado a la siguiente tragedia con la rapidez de un tiburón que huele sangre fresca en otra corriente. Pero el MH370 no se ha ido. Está ahí, justo debajo de la capa de sal que te recubre la piel, recordándote que toda tu seguridad es un chiste de mal gusto. He pasado demasiados años en cubiertas que crujen bajo el peso del hielo para creer en finales cerrados. La historia de estas 239 personas no es un libro que puedas terminar de leer. Es una herida abierta que supura en el fondo del Índico, oliendo a metal oxidado y a olvido eterno. Nos gusta pensar que somos los dueños del planeta. Miras tu teléfono, ves el GPS y crees que estás a salvo porque una maquinita te dice dónde estás parado. Pero yo he visto la mirada de hombres que se dan cuenta de que el mapa miente. Es una mirada vítrea, donde la pupila se dilata buscando una costa que ya no existe, mientras el hambre empieza a retorcerles las tripas hasta que el de al lado deja de ser un compañero y empieza a parecerse a un trozo de carne salada. El MH370 es esa mirada proyectada a escala global. Es el momento en que la tecnología se arrodilló ante la negrura de un océano que no sabe lo que es la piedad ni le importa tu plan de vuelo. El informe final del vigía no tiene sellos oficiales ni firmas de ministros. Mi informe huele a ballena muerta encallada en una playa de coral y sabe a la sed que te quema la garganta hasta que el habla se vuelve un gruñido. ¿Qué hemos aprendido? Nada, absolutamente nada. Seguimos subiéndonos a esos tubos de aluminio, confiando nuestras vidas a un desconocido con galones dorados que podría estar librando una guerra contra sus propios demonios en una cabina cerrada con llave. Confiamos en que el cielo nos sostenga, olvidando que el aire es solo un velo muy fino que oculta un abismo hambriento. Dime, ¿qué harías tú la próxima vez que el avión atraviese una nube y sientas ese pequeño bache en el estómago? Vas a mirar al pasajero de al lado y vas a preguntarte si él también será una sombra en el radar mañana. La fragilidad de nuestra existencia es la única verdad que flota en este naufragio. Somos nada. Polvo que vuela sobre el agua, esperando que el motor no se detenga, rezando para que el combustible aguante 10 minutos más que nuestra propia vida. Pero el combustible siempre se acaba. Siempre. He visto naufragios donde el barco desaparece y solo queda el aceite flotando como una mancha de pecado sobre el azul. El MH370 ni siquiera nos dio eso. Se tragó sus propios gritos. Se tragó los juguetes de los niños, las fotos de las carteras y los secretos de 239 corazones. Ahora mismo, mientras me escuchas, esos restos están siendo colonizados por criaturas que no tienen ojos, en una oscuridad tan densa que podrías cortarla con un cuchillo de cocina. El metal se está volviendo parte del sedimento. Las cajas negras son ya solo bloques de plástico y circuitos muertos que no dirán ni una palabra más. Es cínico, lo sé, pero el mar me volvió así. No hay esperanza en el fondo del Índico, solo hay gravedad y silencio.
Los expertos pueden seguir analizando los pings de Inmarsat hasta que se les caigan los dientes, pero la verdad no está en una hoja de cálculo. La verdad está en el crujido de ese fuselaje cuando el agua entró a presión, rompiendo los cristales y llenando los pulmones de los que aún no se habían dormido con una sopa de sal y queroseno. Ese es el informe final. El resto es ruido para que los vivos puedan seguir durmiendo. El cielo se tragó al MH370 y el mar se encargó de esconder las pruebas. Somos una especie que cree que puede controlar el caos, pero el caos solo está esperando a que apagues el transpondedor. He visto a hombres fuertes llorar como niños cuando se dan cuenta de que el horizonte no se mueve, de que el rescate no viene, de que el mundo ha seguido girando sin ellos. Malaysian 370 es el recordatorio de que somos insignificantes, una mancha en un radar militar que un operador decidió ignorar por pereza o por miedo. Dime, ¿puedes sentir el frío de la profundidad subiendo por tus pies? El vigía se retira a su puesto de guardia, pero no creas que la historia ha terminado. El avión sigue ahí, moviéndose lentamente con las corrientes abisales, como un fantasma que patrulla una frontera que nosotros no podemos cruzar. No busques conclusiones, no busques consuelo. Solo mira hacia el sur la próxima vez que veas una puesta de sol en el océano y recuerda que en algún lugar de esa inmensidad negra hay un trozo de nuestra arrogancia descansando para siempre. Buenas noches, Malasia. Buenas noches a todos los que todavía creen que el mapa está completo. El abismo todavía tiene hambre.